Necesitamos a nuestro alrededor hombres que piensen y hablen. Cuando estamos solos demasiado tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. René Albert Guy de Maupassant fue un escritor francés. Sus padres se separaron cuando él era un niño. Su madre, amiga del afamado escritor Flaubert, intercedió para que éste tomara al joven Maupassant como su aprendiz. Se sabe que Maupassant llevó una vida entregada al placer en buena medida influenciado por Flaubert y por la filosofía de Schopenhauer, de quien se dice era gran lector. Controversial por su carácter pesimista, Maupassant fue reconocido también como misógino y misántropo. En 1892, enfermo de sífilis, intentó suicidarse. Falló, igual que fallaría en otras ocasiones. Esto lo llevó a ser internado en una clínica, donde un año después le llegaría la muerte. El Orla fue publicado originalmente en un periódico en 1882. Con el paso del tiempo, Maupassant elaboró otras dos versiones. La tercera de estas, publicada en 1887, es aceptada entre los lectores como la versión definitiva. La anécdota del relato es la siguiente. A través de un diario, un hombre cuenta que ve pasar frente a su casa un puñado de embarcaciones. De entre ellas le llama la atención una blanca y pulcra embarcación brasileña. Al día siguiente comienza a sentir un malestar que en breve se manifiesta con mayor fuerza y que al paso de los días se tornará en algo más complejo que una simple molestia. Comencé a leer el relato poco después de enterarme que está catalogado como un cuento de terror. Entonces, cuando el personaje principal escribe en su diario que una presencia lo oprime mientras duerme, me fue natural pensar que no se trataba de un simple caso de parálisis de sueño. Por fortuna, el cuento está lo suficientemente abierto como para no agotar su lectura en pensar que el autor del diario sufre una parálisis del sueño que empeora al grado de locura como reflejo de la propia locura que atravesó Maupassant luego de contraer sífilis. Me parece que reducir las posibilidades del relato a esa única interpretación es enflaquecer demasiado el texto. Desde luego, más allá de querer dar una interpretación definitiva, me interesa qué se puede pensar desde este relato. Independiente de si la locura del personaje es la locura de Maupassant, hay la presencia constante de un discurso que apela a la insuficiencia del cuerpo. Qué profundo es este misterio de lo invisible. No lo podemos sondear con nuestros miserables sentidos, con nuestros ojos que no saben percibir ni lo demasiado pequeño ni lo demasiado grande, ni lo demasiado próximo ni lo demasiado remoto, ni los habitantes de una estrella ni los habitantes de una gota de agua. Con nuestros oídos que nos engañan, pues nos transmiten vibraciones del aire como notas sonoras. Son duendes que hacen el milagro de cambiar en ruido ese movimiento y que gracias a esa metamorfosis engendran la música, que convierte en cántico la muda agitación de la naturaleza. El discurso sobre la insuficiencia del cuerpo no es algo que esté solo ahí, se construye, y me da la impresión de que se construye no como postura concluyente, sino como puente hacia algo más. Me explico. Tan pronto como el personaje comienza a sentir malestar, habla de lo pobre que son los sentidos para dar constancia del mundo. Sin embargo, el pesimismo sobre la incapacidad del cuerpo humano para percibir el verdadero ser de las cosas va más allá del usual. Con regularidad, este tipo de pesimismo indaga en la certeza de algo, por ejemplo, en si el sonido que oigo es realmente de aquello que creo que lo produce. En cambio, el personaje desarticula esa forma de construir la duda y en vez de tener pesimismo por la certeza, hay un reclamo por la incapacidad para poder percibir lo que objetivamente hay, es decir, ¿qué es el sonido sino agitación en el aire? El oído transforma esa agitación y la vuelve sonido, la significa. Entre la cosa y lo percibido aparece lo humano. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos sin mirarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo, tendrá sobre nosotros, sobre nuestros órganos y a través de ellos, sobre nuestras ideas, sobre nuestro propio corazón, efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables. Hay un momento en el que el personaje se lamenta por poder mirar a través del cristal de una ventana. Se pregunta por qué la mirada no puede estrellarse con eso con lo que un pájaro sí se estrella cuando intenta pasar a través de ella. Esa pregunta me parece pasmosa. Desde luego, alguien podría decir que el personaje pide que la vista sea limitada por el objeto propio de otro sentido, es decir, que la vista se limite por lo sólido del cristal que corresponde al tacto y no por el color, o en este caso la ausencia de color, que sí corresponde a la vista. Quien diga esto posiblemente considere que el personaje más que una duda tiene un error, que está confundido. Sin embargo, creo que no es así. El personaje, al lamentarse por lo limitado que resulta el cuerpo humano, está consciente de que otros órganos permitirían percibir otras cosas. Entonces, no hay un error al desear que la vista se estrelle con lo translúcido de un cristal, sino un deseo de tener un órgano que funcione por fuera de las formas en que funcionan los órganos del cuerpo humano. En este punto, es posible considerar que el asunto del personaje tiene que ver con la corporalidad y la insuficiencia.
Pero como dije, esto es una parte porque la corporalidad y la insuficiencia no son la conclusión, sino un puente a algo más. La forma en la que está escrito el cuento permite ver que conforme más se asusta el personaje, más cree en cosas sobrenaturales, y además él se da cuenta de esto. No solo es insuficiente el cuerpo, hay que considerar que el personaje es un hombre lúcido y que ostenta tal posición económica que le permite ser letrado. Entonces, es tanto como si la razón fuese insuficiente para explicar ciertas cosas, que, con independencia de si al final se logran explicar o no, hacen patente por un momento que la razón no alcanza. Ni cuerpo ni razón alcanzan. ¿Y qué son el cuerpo y la razón, sino aquello sobre lo que se ha levantado una concepción hegemónica de lo humano? El llamado animal racional. Ahora bien, resta pensar al Orla. Hay dos momentos claves en los que el personaje tiene certeza de que algo lo acecha. La primera vez es cuando el Orla, estando cerca del personaje, arranca una flor. La segunda es cuando el personaje voltea y estando frente al espejo se da cuenta de que su reflejo está difuso sin que hubiese algo entre él y el espejo. En ambas situaciones el personaje se da cuenta gracias a su vista. Sin embargo, la gran diferencia entre una y otra es que mientras en la segunda sucede casi por accidente, en la primera es el Orla quien se delata al arrancar la flor, lo que hace patente alguna sensibilidad en este. Pienso que estos pasajes permiten ensanchar la pregunta por el cuerpo. Si antes el deseo era por un órgano que funcionara por fuera de las formas en que funcionan los órganos del cuerpo humano, ahora el deseo se ha transmutado a una sensibilidad ausente de cuerpo. El asunto es que vivir es tener cuerpo. Eso es claro cuando enferma el personaje principal y piensa que el cuerpo es una máquina perfecta que presenta una falla mecánica en forma de enfermedad, cosa que anula su perfección. Y aquí, rumbo al final del texto, es donde todo el asunto de lo corporal se decanta. Un nuevo ser, ¿por qué no? Seguramente tenía que venir. ¿Por qué vamos a ser nosotros los últimos? Y no lo distinguimos al igual que a todos los demás seres creados antes de nosotros. Es porque su naturaleza es más perfecta, su cuerpo más sutil y acabado que el nuestro tan débil, tan torpemente concebido, atestado en órganos perennemente fatigados, siempre forzados como resortes demasiado complejos, que el nuestro, que vive como una planta y como un animal, alimentándose penosamente de aire, de hierbas y de carne, máquina animal presa de las enfermedades, de las deformaciones, de putrefacciones, asmática, mal regulada, ingenua y rara, ingeniosamente mal hecha, obra grosera y delicada, esbozo de ser que podría convertirse en inteligente y soberbio. La aparición del Orla hace posible que la existencia se dé sin un cuerpo. Pero antes es necesario preguntar, ¿tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Porque si resulta que tengo un cuerpo, la aparición del Orla no es una amenaza, sino la posibilidad de superar los límites del humano. En otras palabras, el deseo del personaje principal es posible. Pero si resulta que soy un cuerpo, el Orla es la superación del humano y además también es el poder que se impone gracias a esa superación. En otras palabras, el Orla, al estar exento de los límites del humano, es una amenaza. La aparición del Orla es el comienzo de lo posthumano, que en tanto posthumano exige la muerte del hombre. Y de esto hay como mínimo dos lecturas. Que por la muerte del hombre se entienda la muerte del personaje principal o bien la muerte de lo que concebimos como hombre. Este cuento es el ejemplo de lo que Nietzsche expone cuando dice que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Por tanto, la corporalidad y su insuficiencia no son la conclusión, son la antesala a responder si la llegada de lo posthumano exige o no nuestra muerte. Casualmente vivimos la antesala o el inicio del metaverso, la existencia y la posibilidad de habitar lo incorpóreo, pero además también como posibilidad de habitar extracorporalmente. ¿Ese futuro inminente requiere nuestra muerte para lograrse? Ese nuevo mundo ¿es para otros porque nosotros no tenemos la capacidad de mutar en nuevas formas o es posible abandonar lo que somos? La destrucción prematura, todo el espanto humano procede de ella. Después del hombre, el Orla. Después de aquel que puede morir cualquier día, a cualquier hora, en cualquier minuto, de cualquier accidente, ha venido aquel que no debe morir sino en su día, en su hora, en su minuto, porque ha llegado al límite de su existencia.